¿Cómo están? Bienvenidos al espacio de la entrevista a través de las pantallas de Antofagasta Televisión, este espacio consagrado a darnos tiempo para profundizar, para conversar con los protagonistas de la noticia. Está con nosotros la diputada Marcela Hernando, a quien le queremos agradecer como siempre que tenga la disposición de conversar con Antofagasta Televisión. ¿Cómo está, diputada? Yo muy bien, Juan, un gusto estar contigo aquí en el programa y compartir con quienes nos ven desde el otro lado de la cámara. Justamente es la idea de ir profundizando algunos temas que nosotros los vemos a veces en la pauta informativa, pero muchas veces es bueno detenerse a explicarlos un poco más y darse esos espacios para la ciudadanía especialmente. Han ocurrido varias cosas en los últimos días que tienen ligación, por ejemplo, vamos a empezar con el tema de los campamentos. Siguen aumentando, proliferando todos los días, en un mes, 15 nuevos campamentos en la ciudad, sobre 25, más de 40 en la región. Un tema que le preocupó y es por eso que mandó un oficio a salud, precisamente porque hay un problema sanitario alrededor, hay microbasurales, hay condiciones también sanitarias que no están cumpliéndose donde viven estas personas. ¿Qué le parece esta situación? ¿Por qué se ha dado el último tiempo? ¿Hay una deuda con el tema habitacional? ¿Hay un tema de conducta? ¿Qué es lo que sucede? Hay una deuda del Ministerio de Vivienda para con la región que viene desde hace mucho tiempo. Yo diría que desde el año 2007 es cuando yo cuantifico que el Ministerio de Vivienda dejó de invertir al ritmo que venía en la región. Y eso fue después del terremoto de Tocopilla, en que los recursos de la región se fueron todos para esa ciudad. Y luego de eso el terremoto del 2010, en que los fondos se fueron todos para la zona central y la zona damnificada. Y bueno, eso se ha perpetuado en el tiempo. Y es así que tenemos un déficit, hoy día algunos lo estiman en más de 20.000 viviendas. Entonces cuando uno observa que el gobierno se está planteando de aquí al 2022 un plan para recuperar 6.000 entiendo que son, pero ponle que fueran 10.000, todavía no estamos llegando al déficit que hay. Entonces, y eso si consideramos solo que están trabajando con un catastro que ya es antiguo, que crece día a día, porque todos los días se constituyen nuevos matrimonios, nuevas familias, Llega gente. Nacen niños, llega gente a trabajar, etcétera. Entonces, en ese sentido, diputada, bueno, el gobierno pasado no se construyó una casa, pero hay situaciones más críticas, tal 10 años que no se construye, 7 años en Calama. Es un problema regional que quizás se traduce acá en una situación más crítica porque es más el número de personas y de habitantes, es mayor la población flotante, y también se está dando este tema con los extranjeros, que son quienes están recibiendo sueldos muy bajos, sueldos mínimos. Y aquí hay un tema que cuando analizamos todo el tema de lo que es la inmigración en nuestra ciudad, los empresarios están como muy callados, muy al borde de esa discusión, porque es finalmente quienes han estado pagando sueldos bajos y aprovechando un poco esta masa laboral. Pero hay gente que definitivamente no le alcanza, especialmente a los extranjeros, para pagar los costosos arriendos que hay, y se ven la obligación o de vivir en estas barracas donde hay muchas literas y muchas familias, o los campamentos. ¿Cómo se hace para ir trabajando también en entregar mejores condiciones a esta gente que está llegando para recibirla como corresponde y que tenga una calidad de vida también? Bueno, en materia de, varias cosas que me interesa comentarte. En materia de vivienda y el tema de los campamentos, el año pasado ya estábamos advirtiendo esto. No sé si tú recuerdas que a mediados del año pasado yo hablé de que se estaba observando una verdadera favelización, que eran verdaderas favelas las que se estaban construyendo. Teníamos hace 2, 3 años 17 campamentos en la ciudad, pero era uno por acá, otro por allá, y con pocas casas. El que más tenía 60 familias viviendo. Hoy día se han ido juntando. Vista Hermosa, que eran 5, Vista Hermosa estaba cerca de Juanita Bruchaga, que era uno de los más grandes. Hoy día tú no observas la diferencia porque se juntaron. Y hay Vista Hermosa 1, Vista Hermosa 2, así como Moisés 1, Moisés 2, claro. Y la verdad es que es un tema crítico en el cual probablemente desde el punto de vista legal, porque son ilegalidades, o sea, todos ellos están cometiendo un delito, es una toma de un terreno que no les pertenece. Además hay otras personas cometiendo otro tipo de delitos, por ejemplo, vendiendo agua que no es de ellos, que se la roban, vendiendo electricidad, también colgándose del cable, etcétera, etcétera. Entonces, es una condición además de precariedad porque están instalados en una parte donde es muy difícil acceso. No pueden llegar los camiones de la basura. ¿No? Y vulnerabilidad de riesgo también de vías aluvionales, lo mismo con las lluvias. Están instalados en muchas quebradas y hay niños allí. ¿Qué pasa con el saneamiento ambiental? ¿Qué pasa con las excretas?
¿Cómo las eliminan? ¿Dónde las eliminan? ¿Nos vamos a llenar de pozos sépticos? ¿Qué significa eso? Aguas abajo, donde disponen su basura. Y eso está provocando conflicto con las poblaciones vecinas. Entonces es un tema que a nosotros nos preocupa, que lo hemos advertido desde el año pasado por oficio, en persona, en reuniones con los ministros, a la gobernadora, etc. Entonces yo creo que hoy día ya es súper difícil intervenir. Esta mañana entiendo que se intervino uno, pero era el último que se había instalado. Cuando están recién instalándose, tú puedes hacer algo. Pero cuando ya se han instalado 20 familias, 100 familias, es muy difícil intervenir. ¿Cree usted que ha faltado ahí algún trabajo más severo de la autoridad local? Bueno, hay un plan de erradicación de campamentos que se está implementando, pero está como en una etapa casi de diagnóstico. Lo más terrible de todo es que el diagnóstico con el que están trabajando es un diagnóstico añejo. En algún momento se hizo un catastro de los campamentos y lo que ha hecho el Ministerio de Vivienda es planificar para esas familias que estaban inscritas allí. Pero todas las que se han ido creando en el tiempo no están contenidas en el catastro. Y eso tampoco considera a los allegados. Bueno, es un tema que da para largo. Vamos a pasar a otras materias porque quiero aprovechar su visita para que conversemos todos los temas. A propósito de los inmigrantes, porque tú me mencionaste algo de los inmigrantes, la semana pasada hubo un proyecto de acuerdo en la Cámara que lo presentó Giorgio Jackson y que era precisamente para favorecer a las comunidades inmigrantes en el sentido de que fuera más fácil tramitar las residencias antes de los 2 años para que pudieran trabajar en forma formal. Sí, en forma más formal. Yo la verdad es que me abstuve de ese proyecto, pero debemos haber sido 2 o 3 nomás. Y fundamentalmente porque la situación de nuestra región es muy diferente al resto del país. Pero eso te lo comento para que tú tengas conciencia de cómo en el resto del país, esto que acá es un problema por un tema de que la ciudad no está dando el ancho para recibir a tanta gente, es diferente en el resto del país. En ese sentido, bueno, hay una ley que modernizar, si nos ponemos a hilar un poco más finos, del año 74, ya más de 40 años, una ley que no se ajusta, claro, y no se ajusta para nada a lo que es nuestra realidad actual. Pero lo quiero llevar a otros temas porque vamos a aprovechar el tiempo. En los últimos días hubo novedades, una cirugía mayor en el gobierno de Michelle Bachelet. ¿Cuál es su opinión respecto de estos cambios y cómo podría venir esa bajada en regiones? No sé cómo visualiza usted también el trabajo del gobierno regional en lo que vamos ya de este nuevo gobierno de la nueva mayoría. Yo creo que la cirugía mayor que se hizo en el equipo político. Ahora, fue una cirugía mayor, pero no tan radical tampoco, porque el ministro del Interior, el ministro Burgos, que es como el que señala la política, el que señala la estrategia. Hacienda y Ministerio del Interior son fundamentales. Son fundamentales. Sin embargo, lo que muestran ellos son personas más moderadas, son conciliadoras, son dialogantes y por lo tanto lo que implica es un cambio de estilo a lo mejor, pero no un cambio de sentido. Y no sé si me doy a entender en el sentido de que el programa de gobierno para nosotros, para los parlamentarios, y es una cuestión transversal de todos nosotros, no está en discusión el programa. El seguir impulsando las reformas que estaban comprometidas y por las cuales la ciudadanía votó. Y desde ese punto de vista, entonces, lo que yo observo es que va a haber un cambio de estilo en el trabajo. Esperamos que haya más trabajo pre-legislativo en la preparación de las leyes y una mayor sintonía con la comunidad, mayor diálogo, pero respecto de las reformas esperamos que se sigan impulsando las que estaban comprometidas. Ahora, no fueron removidos los ministros más mal evaluados, entre comillas, si uno le hiciera caso a las encuestas. Había algunos sectores que aparecían así como en los últimos lugares y esos no fueron removidos. Sin embargo, yo creo que va a haber algunos cambios a nivel regional, es esperable porque cada uno de los ministros que cambió sí va a querer ajustar sus carteras y debe estar evaluando o haciendo un catastro de cómo está la situación en el país. Yo creo que el gobierno en general le ha faltado coordinación. Entiendo que hay varios gobiernos regionales que están no muy bien evaluados
desde el punto de vista político más que desde el punto de vista del administrativo, porque Claro. en lo administrativo basta con ejecutar bien los presupuestos. Que es un poco la situación de Claro. nuestra región, que ha cumplido en el gasto, por ejemplo, de presupuesto, que cumplió bien quizás incluso con la emergencia, especialmente en Taltal, pero que han existido otras falta de manejos comunicacionales o políticos en algún momento. Exactamente. Y desde ese punto de vista yo creo que el ministro del Interior hará sus ajustes. Ahora, no sabemos porque ahí influyen una serie de otras cosas, aparte de que va a querer hacer sus ajustes y formar sus equipos. Él es demócrata cristiano igual que nuestro intendente, por lo tanto, no sé en qué medida, y ahí entran a mirar algunos que dicen, bueno, este es del lote de este, lo apoya este otro. Bueno, ahí está el peso parlamentario también, pues. La opinión parlamentaria ahí también es importante. También, pero aquí no hay ningún parlamentario demócrata cristiano. Entonces está difícil por ese lado. Diputada, en ese sentido, estos cambios, ¿cree usted que sirven para recuperar las confianzas? Lo digo en cómo han venido, precisamente lo decía usted, en las encuestas, todos estos hechos que han salpicado para todos lados. A todos le han generado problemas. Y yo creo que, no sé cuál es su opinión en respecto de estos cambios para recuperar esas confianzas en una ciudadanía molesta con toda la clase política. Yo creo que no es un solo cambio el que es necesario, porque cuando uno mira, y voy a evocar lo que sucedió en Valparaíso con la muerte de estos dos jóvenes, muertos por un tercero que era de la misma edad, un tercero que a lo mejor en vez de haber estado con algunos antecedentes policiales, de haber tenido droga en su poder o de poseer un arma, debería haber estado estudiando o podría haber sido un estudiante al igual que los otros dos que finalmente asesinó. Entonces yo no sé cuál de los tres está más muerto. Y eso da cuenta de una sociedad que hemos ido construyendo donde el nivel de sentimiento de injusticia, inequidad, desigualdad, rabia es muy grande. Y yo creo que ahí está la base de esta desconfianza con todas las instituciones. Entonces, yo creo que no es un cambio político suficiente, yo creo que hay que hacer muchas cosas. Una de esas cosas es superar esas condiciones de desigualdad. Yo creo que no basta con hacer más subsidios o políticas de educación y de salud mientras no suban los sueldos mínimos, mientras no suba una serie de condiciones. O sea, no puede ser que el 70% de nuestra población, el 70% de nuestra población gane menos de 426.000 pesos según algunos estudios. Diputada, en ese sentido, bueno, ayer analizamos extensamente en uno de los programas de nuestro canal también lo que pasó en Valparaíso. Hay una sociedad también más violenta que reacciona de distintas formas y quizás está visibilizando estos problemas que venimos arrastrando hace mucho, lo decía usted, estas rabias que vienen en el tiempo y quizás también problemas de fondo como la educación, como la falta de oportunidades, como el tema de saberse y entenderse que los conflictos hoy en día se puedan resolver de esa forma. Yo no sé si existe una detención a pensar siquiera que el conflicto se puede resolver de esa manera. Yo creo que es más bien el responder de esa manera porque un poco me da lo mismo. O sea, aquel que no ve mucho futuro le da un poco lo mismo las consecuencias que puedan tener sus actuaciones. Si no, yo no me explico que reaccione tan violentamente. Claro, y temas de arrastre, quizás hablábamos hace mucho también, Chile no es un país corrupto, decían, porque bueno, un carabinero no te recibe dinero en la calle, pero la corrupción yo creo que estaba hace mucho y estaba instalada y solamente se visibiliza ya con el descaro. Lo que pasa, o sea, hay una cuestión que a mí me molesta enormemente, que pareciera ser que todo, que es una cuestión que no solamente está en el ámbito político, o sea, está bien mientras no te pillen, o sea, pasarte la luz roja, no sé, así pues, como un tema cultural. claro, como un tema cultural, saltarte en el metro, no pagar el pasaje, etcétera. Y yo creo que ese tema, en la medida que nosotros empecemos a visibilizarlo, pero de todos nosotros, en el día a día, a darnos cuenta que cuando hacemos leso al que está al lado, al vecino, o cuando le tiro la basura, pues estoy corriendo en la vereda y la escondo ahí, también estoy haciendo algo que no corresponde. Si el tema es cómo el que uno actúe bien, independientemente que te pillen o no te pillen. Pero es mucho el poder, el dinero que hay. Por ejemplo, la política, usted que ingresó usted, ahora quizás encontrarse con un mundo que a lo mejor no conocía. O
sea, hay un montón de cosas que he descubierto que uno no sabía cómo operaban, que no se daba cuenta de eso. Y realmente yo siempre digo que es como haberse cambiado de un acuario jurele a una piscina de tiburones. Y buena comparación. buena analogía. Buena analogía. Sí, puede ser. Pero la verdad es que igual pienso que la mayoría de las personas que allí estamos tenemos la convicción de que estamos por hacer un bien público. Ahora, algunos se hipotecan, pero no todos están disponibles para venderse, la mayoría no. Hay esperanza, ciudadanos, entonces. La quiero llevar brevemente, se nos está acabando el tiempo y me salió un poco de las pautas para ver el trabajo legislativo. También hay un trabajo de apoyo a pescadores artesanales que se tradujo ya en una aprobación. Hay un trabajo de paridad de género en el tema escolar. Eso no lo entendí mucho, me gustaría que lo explicara y cómo ha ido avanzando en iniciativas que ha presentado usted. A ver, si las diferencias entre hombres y mujeres fueran genéticas o solamente asociadas a que tenemos genes diferentes, uno XY, el otro doble X, uno podría entender que eso empezara desde la cuna y que se perpetuara. Pero cuando tú mides las habilidades y las capacidades que tienen los niños a muy temprana edad, te das cuenta que parten desde un lugar común. El tema es que en el tiempo se van diferenciando. Entonces no es algo que traigan en sus genes, es algo que se produce misma, porque la sociedad interactúa o de qué manera interactúan con ellos. Y en el sistema escolar eso es súper notorio, porque cuando tú lo mides en segundo básico hay un punto de diferencia, cuando lo mides en cuarto básico ya hay más puntos, y cuando estás en octavo básico ya hay 8 puntos de diferencia en el rendimiento entre hombres y mujeres. Y eso significa entonces que desde la partida la sociedad trata diferente a los niños y a las niñas. Y se asume, en matemáticas es súper notorio, pero la verdad es que es cultural para todas las cosas, es bastante transversal. Tiene que ver con el asumir que los hombres son mejores para algunas cosas y las mujeres son mejores para otras. Desde el tema de las muñecas versus los camiones, etcétera. Pero puede ser, pues, si somos diferentes, ¿o no? Somos diferentes, pero desde el punto de vista cognitivo y de las capacidades para desarrollar habilidades matemáticas o de pensamiento, no. Eso no está demostrado. Físicamente podemos ser diferentes, sí. Capacidad muscular, metabólica, etcétera. Física, de rendimiento físico, pero de capacidad intelectual, no, por lo que te digo, porque medido al principio son prácticamente iguales y se van profundizando. ¿Y esta iniciativa qué buscaba? Busca precisamente el ahondar en ese diagnóstico y el precisar y hacer programas, porque todo el mundo habla de la transversalidad de género y los programas de género, pero eso se pone en el ministerio, en los ministerios. Entonces hay que decir, ahora ya no hay que decir señoras y señores, sino que el ministro y la ministra, trabajadoras y cosas de ese tipo. Pero la verdad es que se necesitan algunas acciones que sean más de el fomento de algunas habilidades y el trabajo transversal respecto de los géneros, pero desde el jardín infantil. Desde el jardín infantil. Como siempre somos más paliativos que anticiparnos. En todas las cosas. El tema de los pescadores, también hubo ahí un incentivo para que puedan renovar sus embarcaciones importantes para, incluso noticias para acá, para la zona. Mira, acá en el año 2007, cuando yo estaba en la Intendencia, teníamos Agencia Regional de Desarrollo, ¿te acuerdas tú que después desapareció? La Agencia Regional de Desarrollo tenía un fondo en el cual los pescadores podían concursar. Hoy día todavía están disponibles, pero no se hace, yo diría, un uso importante de eso. Y lo que se propuso fue que haya un fondo específico para renovar las embarcaciones. Estamos hablando de embarcaciones para pescadores artesanales. Estos son alrededor de 12.000 y tantos en el país. Y son naves de menos de 18 metros. Porque además cuando tú tienes una nave que por cualquier razón se dañó, si tú la tienes 3 años sin uso, te la eliminan. Te eliminan tu permiso, tu patente para trabajar. Entonces, el año pasado, por ejemplo, salieron varias y que tienen relación con las catástrofes del 27F, que estuvieron dañadas. Sí. Acá ha habido marejadas que las han dañado.
Y hay algunos, ¿qué es lo que hacen los pescadores? El material de 5 que se destruyeron, logran armar 2, pero todos los pescadores de las 5 se suben a esas 2. Entonces se requiere renovar las flotas y la verdad es que ahí hay falencia importante de fondos y recursos. Queremos agradecerle, diputada, el tiempo. Va a existir otra oportunidad para que conversemos otros temas más, así que le agradezco que siempre se dé el tiempo de venir a Antofagasta Televisión, que es sin duda una ventana ciudadana ya consolidada, y los ciudadanos esperan estos espacios de conversación para profundizar todos los temas ahí de cara a los vecinos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Yo a ustedes quiero agradecerles también que estén siempre ahí detrás de la pantalla. Continúen, por supuesto, en Antofagasta Televisión. Hay más programación preparada para ustedes. Por su atención, muchísimas gracias.